Bienvenidos al Carbon Exposure Project, una plataforma para conversaciones directas con las personas que están ayudando a dar forma a los mercados de carbono del mañana. Acompáñenme, soy Hernán Velázquez, mientras converso sobre temas que van desde ESG y finanzas, con un cóctel en la mano en la ciudad de León, Singapur. ¡Salud! Mi invitado de hoy es David Antonioli, CEO de Verra. David es una figura fundamental en los mercados de carbono y después de 15 años al mando, anunció recientemente que dejará su puesto de liderazgo, en un anuncio que sorprendió a muchos en el mercado. Tengo el privilegio de sentarme con él durante una visita reciente a Singapur para su primera entrevista en cámara después de hacer su anuncio. Acompáñenme mientras le pido a David que rememore su trayectoria y reflexione sobre su legado en la configuración de los mercados medioambientales. Bienvenidos al Carbon Exposure Project. David, bienvenido a Singapur y gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de tener esta conversación. Nos reunimos hoy en Singapur, en este hermoso bar, pero nos reunimos en un momento muy interesante para el mercado, ¿verdad? Y dado el contexto macroeconómico más amplio, hemos visto un crecimiento significativo en los mercados voluntarios de carbono en los últimos 3 a 4 años. Y ahora estamos viendo esta especie de iliquidez en el mercado, ¿no? Y una serie de, esencialmente, vientos en contra como resultado del panorama macroeconómico más amplio, ¿cierto? El alza de las tasas, la guerra en Ucrania y, en efecto, una postura de aversión al riesgo en los mercados financieros. También ha habido algunas críticas de los medios en torno a los mercados voluntarios de carbono, así que es un momento muy interesante. Tú estás a la cabeza del estándar más grande en los mercados de carbono. Tienes un punto de vista muy interesante. Me encantaría conocer tu opinión y tu perspectiva sobre dónde ves el mercado hoy y cómo ves su evolución. Sí. Así que es una pregunta abierta para ti. Esa es una pregunta muy grande. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Es un placer verte de nuevo. Igualmente. Qué gran lugar. Bueno, sí. Sabes, creo que siempre vuelvo a la idea o al concepto de que en el fondo estos mercados están haciendo cosas buenas, ¿verdad? Es decir, realmente considero que estos mercados, en su esencia, están generando un impacto positivo, ¿no te parece? Sí. Están facilitando la inversión en actividades de proyectos que reducen o eliminan los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Eso es bueno. En muchos casos está impulsando resultados de desarrollo realmente increíbles e innovadores. Totalmente. Y trayendo nuevos tipos de financiamiento para ese desafío en particular. Y canalizando las finanzas de manera eficiente hacia las comunidades en particular, ¿cierto? Exacto, sí. Y entonces creo que la lógica fundamental del mercado es muy clara. Y tienes razón, creo que hay vientos en contra. Creo que, ya sabes, habrá momentos en los que haya mucho entusiasmo y mucho crecimiento y habrá momentos en los que podría contraerse un poco. Pero creo que tiene una lógica y creo que tiene un papel importante y creo que tiene potencial para crecer. Estoy totalmente de acuerdo. Si me permites, lo que percibo es esta palpable. Hablo con mucha gente de finanzas, cada vez más en los últimos años. Gente de bancos de inversión, fondos de cobertura y comunidades de trading. Lo que he percibido de ellos es, en esencia, una inevitabilidad en torno a los mercados de carbono. Y de lo que hablas es, en esencia, la ciclicidad. Los mercados suben y bajan. Ahora mismo, con sus flujos y reflujos, en esencia hay menos liquidez que la que teníamos en 2021, digamos. Pero no es una sorpresa, ¿verdad? Y en esencia, estamos en este cambio de paradigma en cuanto a la evolución del mercado. Así que, ¿sabes? Me parece que es una época muy interesante para vivir, ¿verdad? Y como tú, llevo un tiempo en los mercados, ¿cierto? Y he visto un par de estos flujos y reflujos, ¿no? Y subidas y luego caídas del mercado. Esta vez no me parece tan aterrador, ¿verdad? Cuando vemos los datos, vemos las cifras de emisión. Son relativamente cercanas a las que hemos tenido en los últimos años. Así que no es que haya ciertamente no este crecimiento exponencial o de 3 dígitos que vimos año tras año de 2019 a 2020, pero del 21 al 22 vimos crecimiento. Y luego del 22 al 23 quizá veamos una pequeña caída, pero no es precipitada. ¿Tú lo sientes así? Sí, me gusta, ¿sabes? Usaste la palabra inevitabilidad. Y creo que una vez que, sabes, todavía estamos lidiando con la construcción del Acuerdo de París, que es de abajo hacia arriba, lo que significa que tú
y todos los demás tienen que hacer algo al respecto. No es que alguien vaya a bajar de las alturas y decir, bueno, aquí están las reglas, las regulaciones y lo que tienen que hacer. Así que lo estamos improvisando sobre la marcha en muchos sentidos, ya sabes, tratando de averiguar cómo funciona todo esto. Y creo que hay una inevitabilidad en pensar que, mira, uno de los elementos clave de cómo abordamos la crisis climática es que dirigimos la inversión a las oportunidades de menor costo. Lo que luego reduce tu costo general, lo cual es bueno, o reduce tu costo general y te permite mitigar más. Totalmente. Y creo que mencionaste, ya sabes, las preocupaciones sobre, ya sabes, las preguntas que la gente tiene sobre la integridad y demás. Creo que eso siempre va a pasar. Creo que el trabajo que hacemos es abstracto por naturaleza, así que la gente puede desmenuzarlo. Eso va a pasar. Pero no es diferente a cualquier otro mercado financiero, ¿verdad? O sea, de nuevo, este mercado no es naciente, pero creo que está como en la adolescencia. Así que siempre está evolucionando, siempre está creciendo. O sea, la integridad es primordial. De hecho, está integrada en los principios básicos de lo que hacen los estándares. Pero eso cambia con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, Berra, a finales de 2019, ¿verdad?, implementó cambios con respecto a las metodologías en torno a las renovables y efectivamente no aceptó nuevos proyectos de renovables desde el 1 de enero de 2020, ¿verdad? Así que marcaron el comienzo de esta transición en torno a la adicionalidad de estos proyectos. Así que ese es un ejemplo de, en acción, mejoras de la integridad a lo largo del tiempo. Recuerdo que cuando empecé en el mercado, las renovables eran la última moda. Si los fundamentos financieros, ¿sabes?, dependían mucho de la financiación climática. Eso cambió, sí, hace unos años. Así que ustedes vieron venir eso. Es un ejemplo de la evolución de la integridad del mercado en acción, pero no se le reconoce mucho, ¿verdad? Sí, no, es un muy buen punto que, sabes, ya casi no hablamos de las renovables. Sí, y pronto quedará en el pasado, como mencionaste. Pronto quedará en el pasado. Pero lo otro que creo que es muy revelador de la experiencia con las renovables es que no refleja necesariamente una evolución de un mercado. O sea, claro que sí, solo porque es un, ya sabes, gran cambio tectónico en cuanto a lo que entra y lo que sale, claro. Pero ciertamente ha sido reemplazado por la parte basada en la naturaleza, ¿no? Es una transición. Pero lo que creo que es importante, y la historia que no hemos contado, es que en muchos sentidos la historia de las renovables es una historia de éxito. Totalmente de acuerdo. Deberíamos celebrar el hecho de que, oye, estos proyectos, estaba viendo las cifras en China e India, la penetración de la energía solar y eólica, y es plana. Plana, plana, plana hasta 2005. Luego se dispara por las nubes. Exponencial. Y adivina qué pasó en 2005. Existe algo llamado el Protocolo de Kioto, ¿verdad?, que luego perdió fuerza y tuvo sus propios desafíos, pero luego continuó bajo el mercado voluntario. Y creo que deberíamos ver las renovables como un gran ejemplo. Totalmente de acuerdo. De cómo el carbono puede ayudar a impulsar la transformación en sectores específicos de la economía. Y creo que eso para mí es el verdadero núcleo. Si podemos pensar y, sabes, articular realmente el hecho de que estos mercados, estos créditos y estos proyectos están ayudando a transformar un sector, entonces creo que hemos dado con algo porque, sabes, realmente ayuda a cristalizar el valor de esto. Porque no es solo como, oh, vas a invertir en un proyecto y obtener un crédito. No es porque realmente estás impulsando un cambio. Y, sabes, volviendo al punto sobre el desarrollo que hice, sabes, durante muchos años trabajé para una agencia de desarrollo, trabajé para USAID. Sí, por supuesto. Una de las características clave de toda la ayuda al desarrollo es que depende de los vientos políticos. Así que los gobiernos cambian, las prioridades cambian y adivina qué, esta iniciativa que se estaba, ya sabes, promoviendo, de repente ya no es popular y tienes que cerrarla. Y esto sucede en un ciclo regular debido a los cambios de gobierno. Algo parecido pasa con las filantropías. Las filantropías siempre preguntan a sus donantes como, ¿cuándo vas a dejar de depender de los fondos? Etcétera. Sabes, mencioné esto como ejemplo ayer y alguien dijo, ah, sí, lo recuerdo, como hablando, soy un beneficiario. Y tan pronto como entrego mi propuesta para obtener la financiación para el resto del año, ya tengo que estar pensando en la siguiente financiación. Paso mi tiempo escribiendo solicitudes en lugar de hacer el trabajo. En lugar de hacer el trabajo. Sí. Y entonces lo que hace el carbono, particularmente con las soluciones basadas en la naturaleza, es que les da un largo plazo sin tener que preocuparse de, ¿sabes?, de dónde vendrá la financiación. Claro, está ese elemento de, bueno, ¿dónde vas a vender el precio? Claro, pero
ahí es donde los mercados se involucran, ¿verdad? Entonces tienes que pensar en el momento, contratos de compra, eventos de liquidez, fijación de precios, métricas, todo eso, pero eso ha madurado. Y eso es, por eso tienes como un brazo dedicado para hacerlo, ¿no? Sí, Dejas que la comunidad y la gente sobre el terreno hagan su trabajo. sí, Y la razón por la que menciono este ejemplo, que creo que es una de las grandes contribuciones del mercado voluntario de carbono, es que ha proporcionado una especie de, ya sabes, plataforma a largo plazo para cambiar fundamentalmente los impulsores económicos que la gente vive, enfrenta en el día a día y que han estado arraigados durante siglos, ¿verdad? Y generación. Así que para cambiar eso no vas a cambiarlo con una subvención de 5 años. no, y no vas a cambiarlo de la noche a la mañana. Exacto. Vas a cambiarlo con, ya sabes, aportes sostenidos para cambiar la forma en que cultivamos alimentos y la hacemos más intensiva, formas sostenidas de desarrollar fuentes alternativas de sustento, etcétera, etcétera. Por eso creo que, ya sabes, el carbono es genial, volviendo atrás. O sea, esto es más sobre el beneficio y algunos de los resultados, pero de nuevo, una vez que empezamos a darnos cuenta de que realmente hay un impacto transformador que estos proyectos están teniendo en los sectores y lo que están haciendo por la gente, entonces empiezas a darte cuenta de que esto es genial. Y por eso creo que otro elemento de la inevitabilidad se encuentra justo ahí. Sí, hay mucho que desglosar ahí, pero estamos totalmente de acuerdo, lo que no debería ser una sorpresa, ¿verdad? Pero creo que algunas de las cosas que dijiste son muy interesantes. En última instancia, de lo que estamos hablando aquí es de economía básica, efectivamente, ¿no? Estamos poniendo precio a esta externalidad negativa por primera vez, ¿cierto? En la economía. Y ahora que tienes un precio para el carbono, esencialmente afecta el comportamiento de diferentes industrias y cómo eso está sucediendo. Estamos viendo ese cambio de paradigma ocurrir hoy y esta temática, llamémosla así, es muy poderosa y se proyecta que tomará décadas de implementación en todos los sectores del mundo, ¿verdad? Y la fijación de precios del carbono, ya sean derechos de emisión, ya sea, ya sabes, línea de base y crédito en términos de la parte de la compensación o un impuesto o un híbrido, se está implementando. Hablaste del Acuerdo de París, ¿verdad? Y este enfoque de abajo hacia arriba, puedes contrastar eso y también mencionaste el protocolo de Kioto. ¿Puedes contrastar eso con tu experiencia? Retrocedamos un poco a cuando empezaste en esta industria, ¿verdad? Y luego como la esperanza que había en torno a los mercados en ese momento, ya sabes. Sí, me encantaría desglosar eso contigo. Bueno, ya sabes, yo estudié políticas públicas, así que ya sabes, estudié gobierno y era y sigo siendo un firme creyente de que los gobiernos pueden hacer el bien si promulgan las políticas correctas. Sí, Y entonces, ya sabes, cuando apareció el protocolo de Kioto, estaba muy emocionado. Pensé, esto es genial. Sabes, ahora tenemos una hoja de ruta de cómo va a funcionar. Vamos a tener reglas. Ya sabes, básicamente los países desarrollados tienen objetivos, los países en desarrollo no. En algún momento los países en desarrollo se unirán. Todo se resolverá y estaremos bien. De hecho, cuando acepté el trabajo en Berra, un par de tecnócratas dirigiendo el mundo. exacto, sí. Y realmente es una especie de consecuencia de la caída de la cortina de hierro y todo eso. Todos pensamos, bueno, esto es genial, como que ese desafío en particular, ese desafío mundial, se acabó. Ahora podemos enfocarnos en resolver los problemas restantes del mundo, ¿verdad? Y así creamos el protocolo de Kioto. Y eso funcionó, pero luego como que se quedó sin fuerza o, ya sabes, se desmoronó por diversas razones. Creo que lo mencionaste antes, ¿no? Los vientos y políticas cambian. La dependencia del protocolo de Kioto en el EU ETS, esencialmente, Sí. fue su caída. Pero el ETS es un gran ejemplo. De hecho, está funcionando increíblemente bien. Así que ya sabes, es un gran ejemplo porque ese ha tardado un tiempo, ¿verdad? ¿Sabes? Tuvieron algunos problemas, pero han sido diligentes en solucionarlos con el tiempo. Y creo que esa es una lección muy importante que todos debemos aprender en todos los sectores relacionados con el cambio climático. De acuerdo. Incluidos los mercados voluntarios. O sea, ya sabes, lleva un tiempo implementar los cambios para abordar, ya sabes, los problemas de crecimiento que atraviesas. Pero ya sabes, lo que quería mencionar era que fuiste a la escuela, estudiaste políticas, pensaste que esto era todo, que era genial. Y cuando acepté el trabajo en Berra, que entonces era la Voluntary Carbon Standard Association, sí. Literalmente, esto fue en 2008, literalmente pensé que este era un trabajo de 6, 7 años. Ajá.
porque Obama había sido elegido y ahí está mi cerebro pensando, genial, así que Obama es elegido, vamos a tener un sistema de comercio de emisiones en EU. Europa ya tiene uno. Ya sabes, China, Australia, Japón, Corea, todos van a seguir el ejemplo. Prácticamente todo el mundo va a tener un sistema de comercio de emisiones. Todo se resolverá y es un mundo perfecto. Regulaciones en todas las economías. No necesitamos mercados voluntarios, ¿verdad? Así que yo estaba trabajando bajo la suposición de que para 2015 a más tardar íbamos a poder apagar las luces, cerrar la puerta, hemos hecho nuestro trabajo. Chocas a 5 chicos. Exacto, exacto. Y yo entré en el mercado más o menos en esa misma época. En 2007 tuvimos una verdad incómoda de Al Gore. Sí, Tuvimos a Obama siendo elegido para la Casa Blanca después de años de la administración Bush, esencialmente una falta de dirección política en torno a este tipo de cosas. Y había esta esperanza en el mercado, pero luego el paradigma cambió de nuevo con la crisis financiera. sí. Y durante todo ese tiempo, y obviamente hablando desde mi propia experiencia here, esencialmente creo que el mercado voluntario jugó un papel muy interesante. Y me alegro de que no se extinguiera en esa ventana de 5 a 6 años en la que estabas pensando, porque esencialmente ha sido la cuna de la innovación o como el centro de la innovación, Sí, sobre la que realmente ahora se construyen los mercados de carbono, llamémoslos 3.0, sí, ¿verdad? sí. Puedes desglosar eso para mí en términos de que tú estás en el centro, ¿verdad? Donde gran parte de esta innovación ocurre en metodologías y en una gama de impactos, ¿cierto? Sí. Básicamente incorporando los objetivos de desarrollo sostenible y otras métricas. Ahora, la próxima generación de mercados de carbono bajo el Acuerdo de París, ¿verdad? Estos sistemas híbridos con impuestos y compensaciones que se incluyen en Colombia y en Singapur, etcétera, se están construyendo sobre esa base, ¿no crees? Sí. ¿Cómo te sientes con ese legado? ¿Y cómo ves que evoluciona? Bueno, estoy increíblemente orgulloso. Hay como dos versiones de la historia, ¿no? Sí, Porque una versión más grandiosa era que, ya sabes, éramos visionarios y ya sabes, teníamos una bola de cristal, sabíamos exactamente hacia dónde iba a ir. Y la evaluación más sobria es más bien que estábamos sentados ahí un poco asustados, pensando que podríamos haber tomado, ya sabes, decisiones profesionales espectacularmente tontas que acabarían con nuestra carrera, ¿verdad? todavía tratando de explicarle a mi mamá lo que hacía en esos primeros días. Ella decía, ¿y eso qué? Yo como que, sí, Y ya sabes, hubo momentos bastante oscuros, o sea, vivíamos de los vapores del MDL en muchos sentidos, de muchas maneras, sin duda. pero sí creíamos que las soluciones climáticas naturales tenían un papel. Seguimos innovando y creo que, ya sabes, pasaron dos cosas. Una, por supuesto, fue el Acuerdo de París, que cambió la mentalidad de todos como, oh, las tablas no van a bajar del cielo y decirnos qué hacer. Tenemos que inventarlo. Tenemos que averiguar cómo operar, diseñar e implementar varios sistemas diferentes en todo el mundo, lo cual es muy complicado, por supuesto. Muchísimo. Pero hay tantos interesados. Sí, pero, Se va a construir para el éxito como resultado de esa inclusión, ¿no crees? exacto. Bueno, eso espero. Ciertamente es mi esperanza. Y sí veo señales de que funciona. Y te daré un ejemplo. Sí, por favor, me encantaría oírlo. Estuve en Yakarta a principios de esta semana y acabo de escuchar una de las historias más inspiradoras. Estaba hablando con un joven y él es parte de un negocio familiar que tiene una concesión de aceite de palma y la han estado operando durante, creo, ya sabes, décadas y todavía tienen parte del bosque intacto. Hay como 30 o 40 orangutanes que todavía viven allí. Sí. Y es joven, es mucho más consciente del medio ambiente de lo que fue nuestra generación. Y dijo, no vamos a talarlo, o sea, no quiero talarlo para el horror de su familia y por supuesto de su suegra. Y entonces empieza a buscar cómo puedo evitar talar este bosque restante, que ya sabes, entiendo que tiene un valor económico y es lo que hemos hecho por generaciones, pero no quiero hacerlo. Así que busca y encuentra el carbono y dice, genial. Así que empieza a perseverar y descubre que tiene un gran proyecto de carbono, ¿verdad? Y lo va a desarrollar. Y ahora ha llegado a un acuerdo con su familia. Todos están de acuerdo, va a conservarlo, todos están contentos. Su suegra ahora lo apoya, lo cual es genial. Y así ahora tienes un caso de éxito. Y son este tipo de señales que enviamos a gente así las que empiezan a cambiar cómo pensamos sobre el futuro. Y eso me pareció tremendamente inspirador.
Y creo que eso es parte de lo que hacen los mercados, ¿no? Envías señales, dices, mira, aquí hay una oportunidad. Y puedes, o sea, no hay nadie ofreciendo dinero para mantener ese bosque en pie. Esa es una concesión que se planea deforestar y reemplazar con aceite de palma. Y conocemos las consecuencias ambientales de eso. En términos de biodiversidad, etcétera. Sí, así que aquí hay un mercado funcionando, haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Pero creo que esa es una historia muy interesante porque también he tenido la suerte de ir a los proyectos y verlos de primera mano. Sí, Proyectos tan diversos como, por ejemplo, en Kenia, ¿no? Donde se protege la vida silvestre, ¿sabes? En realidad, la casa mayor es muy importante, ¿cierto? sí, Y se proporcionan flujos de ingresos a las comunidades que ahora protegen y son custodios de esa tierra. He visto lo mismo en Latinoamérica, en Guatemala, por ejemplo. Fui allí con un cliente de una gran aerolínea, con un equipo de filmación, para documentar los impactos en el terreno. Y hablamos con comunidades indígenas que se beneficiaron de la financiación que provenía de estos proyectos. Y cosas simplemente transformadoras. Por ejemplo, clínicas móviles dirigidas a esas comunidades indígenas, en particular a las mujeres de esas comunidades que se benefician de ese flujo que entra por la compra de esas compensaciones. Es una historia que no se cuenta a menudo, pero eso es, hablabas del optimismo de la juventud, ¿no? Siento que me anima cada día la energía de los nuevos participantes en este mercado, ya sean mayores o jóvenes que vienen de diversos campos. Creo que el rasgo que todos tenemos es este optimismo, ¿no? sí, Pragmáticos de corazón, sí, porque tenemos que arremangarnos y hacer el trabajo. Así que no creo que, como decías, estemos pensando que todo va a ser arcoíris y unicornios y esas cosas. No, es pragmático. Vamos a tener que meternos en el trabajo duro. sí, Pero al final hay un objetivo al que nos dirigimos. sí. Y es esencialmente poner nuestro trabajo y nuestro esfuerzo durante décadas, esencialmente, y al final dejar un legado en torno a la reducción de emisiones a largo plazo. Y luego el efecto secundario es que hay un impacto positivo en esas comunidades. Así que, ya sabes, ese es el tipo de combustible que uso a diario para seguir haciendo lo que hacemos. Sí, ¿Verdad? sí, ¿Qué te parece? Porque obviamente tú has empoderado eso, ¿no? sí, Al son de miles de millones de dólares de financiación que fluyen, porque Berra alcanzó el año pasado un hito increíble. 1.000 millones de toneladas de BCU que se han emitido desde el inicio en un periodo de 15 años. sí, Y efectivamente vimos ese incremento con el tiempo. sí. Y luego se aceleró. Y ahora me imagino que alcanzaremos la marca de 2.000 millones en un futuro no muy lejano. Multiplica eso por los dólares por tonelada, ¿verdad? Son flujos significativos de financiación que van a proyectos en el terreno. Es bastante impactante, ¿no? Sí, sí, o sea, de ahí, ya sabes, de ahí saco mi inspiración, francamente. Escucho, Esa es la fuente. sí, exacto. Es que me importa mucho esto. Y saber que tienes estos proyectos que se están implementando con consultas con las partes interesadas, las comunidades y las comunidades indígenas. O sea, eso es precisamente lo que me motiva de verdad, saber que están trabajando y cambiando el rumbo de esas economías locales para proteger o restaurar el bosque o lo que sea. Tal vez. O incluso se da en otros sectores tecnológicos donde existe ese nivel de participación a nivel operativo. Y saber que estamos contribuyendo a impulsar esos cambios es lo que realmente me inspiró y motivó. Y cada vez que hablo con un desarrollador de proyectos o sé de alguna transacción que se haya realizado con este proyecto, siempre me informo para ver de qué se trata. Y es que la cantidad de historias inspiradoras es simplemente alucinante. Sí, lo es. Ya que mencionaste algo antes, y siguiendo con este tema, si puedo retomar este hilo conductor sobre el impacto en las personas sobre el terreno, y especialmente en el sur global. Voy a anunciar a mucha gente, naciste en México, ¿verdad? Me encantaría comprender tu punto de vista. En esencia, habiendo crecido allí, The Letter y en esencia, ¿qué influencia ha tenido el contexto de haber transcurrido tu juventud en un país en desarrollo a la hora de moldear tu narrativa y tu trayectoria? sí, sí. ¿Nos puedes dar algo? Contexto. Sí, nací y me crié en México y mis padres son estadounidenses. Cuando la gente me pregunta, ya sabes, ¿cómo te sientes? Yo diría que tengo sangre americana, pero corazón mexicano. Sí. Por eso me siento muy, muy cerca de México. ¿Sabes? Yo crecí allí. Es decir, curiosamente, cuando yo iba a la escuela, aunque asistía a la escuela americana, todos mis amigos siempre eran mexicanos. Y siempre he
he entendido y me he sentido muy conectado con la cultura mexicana. Pero ya sabes, una de las características de mi infancia fue que viví una vida muy privilegiada. ¿Sabes? Vivimos bien, pero era muy consciente de la disparidad de riqueza e ingresos que existía en la sociedad. Y lo veía todos los días. ¿Sabes? Yo pensaba, eso se ve cuando pasas en coche por un barrio pobre. Sí, Cuando lo ves, sabes, incluso desde un edificio, cuando miras el barrio de atrás, lo ves. Es muy claro, muy palpable. es repentino y está ahí. Y tuvo un impacto en mí y no sé por qué sucedió. Acaba de suceder. ¿Sabes? Siempre lo he sentido. Que como sociedad podríamos mejorar a la hora de asegurarnos de que todos salgan adelante. Sí, la verdad es que ha sido bastante interesante. Mi familia piensa que estoy loco, ya sabes, por centrarme tanto en temas medioambientales y esas cosas, pero sí tengo una perspectiva un tanto diferente sobre el hecho de que creo que deberíamos ser mejores a la hora de ayudar a distribuir la riqueza. Y en esto, ya sabes, cuando se manifiesta en mi trabajo hoy en día, si podemos ayudar a que esa financiación llegue a las personas que realmente la necesitan y podrían usarla, creo que es una contribución tremenda. Totalmente de acuerdo. O sea, yo también nací en el sur global, nací en Colombia, en Bogotá, y vi esa misma realidad. Era un país muy inseguro en esa época, con mucha agitación, ¿no? Tanto la agitación política como la económica. Había otro, ya sabes, contexto en torno a las guerras contra las drogas, etcétera. Tuve mucha suerte, como tú, y he tenido la perspectiva de vivir en 4 continentes diferentes y ahora resido aquí en Asia y veo esa disparidad, ¿no? A diario cuando viajas por la región. Singapur es una existencia muy afortunada. Vivimos esencialmente en esta burbuja, ¿no? Pero nunca lo olvido. Las influencias transformadoras, ¿no? Y las experiencias en tu vida que al final nos llevan a donde estamos. Así que, siguiendo ese hilo, ¿no? Creciste en México y luego, ¿cuándo volviste a Estados Unidos? Me mudé, fui a un internado, pero luego mi padre falleció cuando yo tenía 17 años. Así que mi papá era como latinoamericano, era italiano, se mudó a Perú, pero luego fue a la universidad en EU y se casó con mi mamá, que es estadounidense. Así que cuando mi papá falleció, mi mamá regresó a EU, así que me mudé de vuelta me mudé a EU. Te mudaste a claro. Sí, cuando tenía 17, De acuerdo, sí. Y entonces pasé toda mi, ya sabes, universidad, trabajo, posgrado, y luego volví a México a trabajar para USAID. de acuerdo. Vale, entonces estás en el posgrado y acabas en USAID. ¿Qué creó ese impulso? O sea, ¿cómo encontraste eso desde, digamos, la licenciatura al posgrado hasta encontrar tu primer trabajo en una industria similar, ¿no? Como en política, esencialmente. Sí, o sea, siempre, ya sabes, desde la universidad, siempre sentí que quería hacer algo como positivo por el mundo. O sea, había como un deseo subyacente de que quería hacer eso. Y entonces, ya sabes, fui a trabajar para una organización de activismo de base justo al salir de la universidad y trabajé allí 3 años. Me lo pasé genial. Tuve una especie de revelación cuando en 1990, creo que fue, cuando se aprobó el programa de lluvia ácida en EU. Y es este sistema de comercio de emisiones donde, ya sabes, el gobierno dijo, vale, ustedes pueden, ya sabes, aquí está su límite de emisiones. Si están por debajo, pueden vender sus permisos extra a las otras empresas. Y yo estaba indignado. Pensé que era como el fin de la civilización. Como que, ya sabes, estamos permitiendo que las empresas contaminen. Estaba moralmente indignado. Pensé que era lo peor que podíamos hacer. Y recuerdo estar con mis colegas y estábamos, ya sabes, echando espuma por la boca pensando que era lo peor del mundo. Pero luego, ya sabes, no sé qué fue, pero algo en mi cabeza dijo, oye, espera un poco, revisa esto. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? O sea, si el gobierno de ya sabes, un gobierno realmente importante en el mundo, está haciendo esto para resolver este problema, ¿qué hay detrás? ¿Podría funcionar? ¿Podría tener sentido? Así que decidí entonces ir al posgrado. Fui al posgrado y estudié gobierno, políticas públicas y me centré en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿no? Así que se trataba de ambas cosas. Siempre he tenido esos dos ángulos. De nuevo, siempre me ha importado mucho el medio ambiente, pero de nuevo, creo que probablemente por mis raíces en México, siempre me ha importado esa parte del desarrollo. Sí, Y después de eso trabajé para una consultora
interesante, pero era un trabajo de oficina. Hacía evaluaciones, análisis de costo-beneficio de políticas, que En el fondo era interesante, fundamentos, pero no me apasionaba. sí, pero entonces un amigo me dijo, estoy haciendo un trabajo genial para la ONU y la EPA de EEU, trabajando con técnicos de talleres de servicio automotriz, ayudándolos a conseguir equipos de recuperación y reciclaje de CFC. Y yo, qué genial. Y él, necesito a alguien con habilidades de organización, como un gestor de proyectos Es una mezcla de experiencias. y que entienda la ciencia. Y yo, ¿soy tu hombre? Ese soy yo. Así que fui y me lo pasé genial. Ya sabes, trabajamos en proyectos por toda Latinoamérica, Asia, África, un programa de proyectos muy genial. Y luego, ya sabes, resultó que en esa misma empresa, ICF, acabé en el equipo de auditoría de uno de los primeros proyectos a gran escala de gases de efecto invernadero, que consistía en distribuir 2,5 o 5 millones, no recuerdo el número, pero millones de bombillas fluorescentes compactas para sustituir las incandescentes. Y nuestro trabajo era evaluar cuál era el impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo mides el impacto de esta intervención? Sí. Y luego, ya sabes, a través de eso encontré esta oportunidad de trabajar para USAID en México como asesor de cambio climático global, 1999, y pienso, genial, es probable que elijan a Al Gore. Voy a ir a México y ayudar a establecer el sistema de comercio de emisiones entre México, EU y Canadá. Pero para entonces, claro, ya sabes, me había convencido del todo, ya había entendido los fundamentos del comercio de emisión. La economía, los imperativos de fijar el precio de las externalidades, etc. Exacto. Es un enfoque muy racional, ¿no? A veces es un poco cerebral. No creo que lo comunicáramos eficazmente. Sí. Pero, o sea, mencionaste el programa de lluvia ácida. Si miramos atrás y hablas de la energía solar, ¿no? Y de lo eficaz que ha sido y las renovables, ese es otro gran ejemplo de un cambio de política que al final afectó al comportamiento, porque los incentivos impulsan el comportamiento. Somos humanos, necesitamos tener estos incentivos, ¿no? Para cambiar, ¿verdad? O sea, es un ejemplo perfecto, ¿no? Vale, entonces estás allí y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Soy un USIT. Estoy muy emocionado. George Bush es elegido. Y mi papel, hablando de cambios en el gobierno, era como, bueno, ya no estamos haciendo tantos litigios, vamos a enfocar nuestra atención en la adaptación. Así que perdí el interés y terminé yéndome y conseguí un trabajo en EcoSecurities. Bien, genial, una de las empresas pioneras y fundamentales del mercado de carbono. Sí, exactamente. Y usted estuvo allí esencialmente desde los albores. Día. Sí, yo no estaba, ya sabes, me refiero a Pedro y Mark Stewart, que son los fundadores. Sí, Traje al CEO. Blue Saucer. Y de hecho, ya existía una empresa bastante importante y reconocida en el sector en ese momento. completamente. Así que cuando llegué allí, ¿Qué año fue ese? ¿2003-2003? bueno, En este contexto, el Protocolo de Kioto de 1997 y la UE, el RCDE y el MDL empiezan a despegar, generando beneficios. olas. Así que el protocolo de Kioto fue ratificado en 2005 y luego empezó la carrera. Así que luego, ya sabes, pasé años allí, empecé a gestionar el negocio de consultoría, pero después dirigí una empresa conjunta Sí, con una empresa de biogás, una empresa de gas de vertedero. genial. Así que trabajamos juntos para desarrollar proyectos de gas de vertedero en todo el mundo. Y básicamente conozco muchos vertederos alrededor del mundo, Sí, claro. que en realidad resultaron ser en muchos casos no vertederos, sino que en realidad son basureros. Sí, Y esa fue una de las, digamos, otra de las realizaciones, como, wow, sabes, podríamos ir a un vertedero en Lagos, Nigeria. Es bastante difícil de asimilar. Hay gente viviendo en un vertedero, no puedes poner tuberías, no hay una manera real de implementar el proyecto. Así que fue un emprendimiento muy exitoso porque encontramos varios buenos negocios, pero la oportunidad no era tan grande como pensábamos. Pero de todas formas fue muy exitoso y la pasé muy bien. Pero luego el MDL también empezó a perder fuerza y entonces comenzaron a surgir los mercados voluntarios. Así que estuve involucrado en algunos de los primeros desarrollos. De esos sí participé como EcoSecurity. Uno de ellos, bueno, Mark Stewart, uno de los fundadores de EcoSecurities, participó en el comité directivo de DCS. Así que él me incluyó a mí y a varios de nuestros colegas para ayudar con algunas partes del programa y me empecé a interesar mucho en ello. Así que eso es, mercados de carbono 2.0, ¿verdad? sí, yo, Lo llamo así, ¿no? Ahora es un desarrollo de estos estándares. sí. Entonces, Básicamente, estabas allí, en el crisol, en ese momento. Explícame eso.
¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, básicamente lo estabas construyendo desde cero. Sí, ¿Bien? sí, ya sabes, habían tenido un director ejecutivo interino. Era Edwin Alders. Había un oficial de programa interino, Josh Harris, e hicieron un gran trabajo con su trabajo extra. Así que estaban, ya sabes, tratando de mantener las cosas a flote, pero la situación comenzaba a ponerse realmente seria. Así que me contrataron a mí y también a Jerry Seeger, los primeros empleados. Y sí, es como literalmente empezar desde cero. Lo primero que tuve que hacer, mi primera tarea, fue negociar los acuerdos de registro, lo cual era como no. Fácil. Y recuerden, teníamos ese sistema de registro múltiple. Tenías la dualidad, el mercado IHS y ¿era APX o la bolsa de Nueva York NIS? Él Era APX, era IHS, bueno, ni siquiera era Market, era TZ1, ¿verdad? De Nueva Zelanda. Y era CDC, CAIC, DPO de Francia. Tuve que negociar esos 3 acuerdos con esos 3. Por supuesto, todos tenían que ser iguales porque no podíamos dar preferencia a uno u otro. Y también tuve que negociar una especie de acuerdo de gestión de bases de datos. Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando jugué. Wow, entonces Eso no fue, ya sabes, fue como, vale, esto es serio. Recuerdo que me detuve en la parte superior. Pasé la mitad del tiempo en la habitación intentando resolver esto. Pero bueno, sí, fue algo intenso. Y ya sabes, todo el equipo antes de mí había hecho un buen trabajo preparándolo, las reglas y el gobierno, una especie de estructura general, pero tuvimos que construirlo desde cero, no construir. Ya sabes, todo el proceso de cómo realmente desarrollas un proyecto, cómo lo presentas, cómo lo revisamos, cómo trabajamos con los auditores, los VPB, todo eso. Tuvimos que ir construyendo poco a poco, así que fuimos formando el equipo gradualmente hasta alcanzar ese umbral de 20 personas, ¿no? ¿Sabes? Y recuerdo haber hablado con alguien que decía, sí, ya sabes, las organizaciones reciben un plan para 2025 y tienen un día, explotan. sí, Y estamos pensando, qué bonito. me pregunto a dónde vamos a ir. Sí, Esto es interesante y no lo sé. Esto se basa, ya sabes, en varios estudios de gestión o lo que sea, pero sí parece que en ese nivel empiezas a lidiar con un cierto grado de complejidad. porque ahora es un organismo, ¿verdad? Con múltiples. Sí, Es como si fueran puntos de encuentro y la gente con su afinidad por ellos quiere tener un impacto y marcar una dirección. sí, yo, Yo sentí exactamente lo mismo dentro de CBL. ajá, Sí, es interesante que menciones a 20 personas. Sí, recuerdo cuando éramos 19 en realidad, y yo pensé, fue perfecto. sí, Sí, pero exactamente daba la sensación de que esto podía llegar a la luna o no. sí, Es interesante cómo luego evoluciona y simplemente tienes que dejarlo ir, ¿verdad? sí, Estoy confiando en la persona. sí, Bien, entonces pasa de 3 registros. Y en última instancia, lo que hiciste fue básicamente construir la infraestructura sobre la que ahora se basa el mercado y los mercados del futuro, que son esencialmente registros de estándares. Están entrelazados y es esencialmente el libro mayor que rastrea todas las transacciones y en esencia proporciona el registro de propiedad de estas unidades. Luego sustenta el proceso de gobernanza, porque hasta que el proyecto finalmente se emite, sigue estando en proceso de aprobación. Bien, entonces podemos avanzar rápidamente. Así que, como es bien sabido, Vera pasó de, finalmente terminó siendo 2 registros en ese momento, APX e IHS Market, y luego básicamente armonizaste para tener solo un proveedor de registro, pero de manera muy interesante, Vera se convirtió en el administrador del registro. Fue un momento interesante para estar en el mercado y ver ese cambio. ¿Puedes explicarme el proceso desde tu perspectiva? Porque parece que el estándar asumió más de lo que podía manejar, básicamente. ¿Cómo fue eso desde la perspectiva de la experiencia? quiero decir, para entonces ya teníamos un buen equipo, así que el proceso fue bastante fluido. Obviamente hubo algunos problemas con datos que no se transfirieron, todo eso, Ese tipo de cosas. y eso es algo que en cierto modo era de esperarse, pero la transición fue realmente fluida. Creo que lo interesante para mí fue que tuvimos que, de alguna manera, enterrar esa idea que estaba presente desde el principio. De hecho, durante mi tiempo en Ecosecurities, lo que Ecosecurities aportó al comité directivo del BCS fue el registro. Y creo que toda esta idea de un sistema multiregistro fue algo que nosotros ideamos y lo hicimos, creo, con la visión de que en algún momento necesitarías tener de alguna manera personas de ventas, ¿verdad? Por así decirlo, personas que estuvieran cerca de los desarrolladores de proyectos, a donde básicamente vas. Por ejemplo, si estás en, ya sabes, si estás en Indonesia, querrías acudir a alguien que esté cerca de ti. Si estás en África o América Latina, querrías ir, ya sabes,
Sí, como un modelo más localizado. como un servicio local. Sí, Esa era al menos mi opinión al respecto. Pero en realidad no fue así, y los CDC pronto dejaron de hacer un movimiento agresivo para convertirse en un jugador importante. Así que al final fueron Apex y Market quienes compraron TZ1 y lo operamos durante un tiempo, pero se volvió muy engorroso. lo recuerdo porque tenías que hacer estas transferencias internas entre registros y era tedioso, y se sentía como algo muy tribal. Tenías el lado de la operación, ¿verdad? Yo tenía un cliente que insistía en que era cliente de APX y del otro lado era un cliente de IHS. Y básicamente negociaban un precio, pero siempre había esa diferencia. Y en efecto, ahora tenemos que mover el producto entre ellos. Tienes que, de alguna manera, hacer de mediador. Y simplemente era demasiado tedioso. Exactamente. Adiós. Y entonces, desde nuestra perspectiva como centro de estándares, cada vez que queríamos hacer un cambio, teníamos que ir a APX y Teníamos que, llegar al mercado. sí, Si a uno no le gustaba, teníamos que volver atrás. simplemente Se volvió realmente... político. Y luego, ya sabes, empezamos a implementar muchos cambios. Así que, desde una perspectiva legal, se volvió realmente costoso y simplemente no tenía sentido. Y entonces, pero, ¿sabes? Creo que una de tus presentaciones en realidad fue esa. Eso me cambió la perspectiva. En realidad, Y nunca te dije esto. oh, vaya. Entonces, Creo que estábamos en Washington, D.C. y usted estaba presentando. Estaba frente a Airlines for America, A4A. correcto, A4A. Y, Recuerda eso. y tenías una diapositiva que mostraba, aquí están los registros. Y los registros fueron el Climate Action Reserve Registry, el Gold Standard Registry y el APEX para nuestro registro. Y yo pensé, espera un momento, ¿por qué René está hablando del APX? Es nuestro registro. Pero la marca, Bien, estaban separados. Había esa dualidad en la parte delantera del local, a diferencia de la trasera. exactamente. Y fue como, esto es demasiado confuso. Y ellos eran Agregar. otro nivel de confusión para el mercado, pero esto no es bueno. Wow. Así que planté la semilla como en un momento de concepción. Sí, 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 no puedo esperar. Eso fue como un verdadero zumbido para mí. Oh, bien. Espera un minuto. El mercado no tiene claro que este sea nuestro registro. Y así fue. Simplemente indicamos a APX y al mercado que sigan estas instrucciones y entonces decidimos, ¿sabes qué? Esto es lo segundo. El otro aspecto que estaba ocurriendo en ese momento era que estábamos empezando a desarrollar, por lo que incorporamos la biodiversidad de la comunidad climática. Estándares. No sé en qué etapa del desarrollo de Estivista nos encontrábamos y creo que quizá ya estábamos pensando en los plásticos. Así que pensamos, si vamos a tener, ya sabes, la idea detrás de eso es ser una especie de área central, una de las áreas centrales donde tienes instrumentos ambientales. Y pensamos, ya sabes, queremos recrear el mismo mecanismo para estos otros activos. Sí, Con eso no lo creo. Esto tiene más sentido para que nosotros lo mantengamos, poseamos y gestionemos. Sí, nosotros. paramos. Así que Esa es también la evolución de Verave, ¿verdad? Porque, como dijiste antes, ¿verdad? Comenzaste como el estándar voluntario de carbono, luego se convirtió en el estándar verificado de carbono. Y hay personas, obviamente, que conocemos que son muy insistentes en tratar de cambiar esa nomenclatura, ¿verdad? Somos un mercado de carbono verificado, de carbono. Me encanta esa postura. Y a Rich Gilmore, ¿sabes? Le doy crédito por eso, pero él está construyendo sobre esa experiencia. Pero luego cambiaron a Vera para que se convirtiera en un organismo de estándares general que incorporara el CCB, SDUSA, BCS. Y ahora los plásticos, y esto es una especie de evolución sobre cómo valoramos y aplicamos estos mismos principios, ¿verdad? El precio de la externalidad es negativo o positivo, y en última instancia se trata de crear incentivos para dirigir los flujos financieros hacia allí donde puedan tener un impacto. Pero ahora se trata de una gran estructura de gobernanza. sí, Y sí, con varios tipos de postes para tiendas de campaña. sí, Es una transición interesante. sí. ¿Cómo ha sido eso desde una perspectiva organizativa, verdad? Porque ahora, ¿cuántas personas tienes en Vera? ¿120? ¿140? Sí, ahora hemos empezado a crear sistemas y procedimientos de verdad. Esa es una de las razones por las que trajimos a Judith Simon. Junta. En algún momento nos dimos cuenta de que la organización estaba creciendo mucho y que teníamos todos estos sistemas diferentes, todos estos procesos y procedimientos diferentes. Por eso necesitábamos a alguien que entendiera cómo se gestiona el acceso operativo en toda la organización, y ese no era yo. O sea, tengo que decir que esa no es mi especialidad. Vale, Así que incorporamos a Judith Simon al equipo y ella, ya sabes, ha terminado. Excelencia operativa en general, grande. tecnología, Sí, empresas, en verdad. Así que ella sabe cómo abordar el tema y cómo impulsar realmente esa acción operativa. Así que ahora tenemos, ya sabes, hablamos del registro,
siempre has tenido un equipo de registro Sí, y, sabes, ese equipo todavía existe. sí, Y entonces, pero ya sabes, ahora está, bueno, sigue funcionando. Dentro del departamento de gestión de programas hay algunos cambios que él está implementando para asegurarse de que las cosas funcionen de manera más fluida. Y ahora, ya sabes, estamos manejando un volumen enorme de solicitudes. oh, sin duda. El reto ha sido tratar de ayudarles. Y operacionalizar. Sí, No, es interesante. Bien, así que básicamente acabas de abordar el elefante en la habitación, ¿verdad? Que es esencialmente esta transición, ¿no? Y es básicamente cuando recibí tu correo electrónico y cuando finalmente publicaste ese anuncio, que básicamente después de 15 años David Antonelli deja ver a... Es como un momento tectónico. Te escribí de inmediato, ¿verdad? Yo estaba en Nueva York y pensé, Dios mío, esto es increíble. Estoy muy feliz por ti como amigo. Y tengo curiosidad por saber qué sigue, pero dejemos eso a un lado por un momento. Pero mencionaste a Judith, ¿verdad? Ella está llegando ahora. Es como un gran nivel de autoconciencia. Acabas de describir básicamente que fuiste fundamental para el crecimiento del estándar hasta convertirse en lo que es hoy. Ha cambiado por completo. Acabas de darnos una especie de panorama general de eso. gracias. Pero ahora reconoces que eso no necesariamente tú no necesariamente el mejor lugar para llevarlo al siguiente nivel. Sí, así que Entonces esencialmente estás abdicando de ese poder. Eso es. Eso no es muy común, por decirlo de alguna manera, en las organizaciones, porque siempre es así, es difícil dejar ir a tu bebé. Sí, sí lo es. bien. Sí, así que explícame esa parte. Y también me encantaría entender, ya sabes, qué consejos le darías a Judith de cara al futuro, porque en definitiva, ahora ella lo reconoce. Sí, Entonces, sí, ¿podemos? ¿Puedes describirme cómo se siente esto? ¿Debe ser agridulce? sí lo es. Es muy agridulce y tengo una fuerza tremenda. Mis condolencias a Vera y a todo el personal. O sea, simplemente siento que sí, tú, sabes, realmente ayudé a crear. Tú, Creaste una familia. sí, claro. Esa es la sensación que tengo. Las personas que estuvieron en Vera y luego siguieron diferentes carreras y roles todavía lo llevan como una insignia de honor. Eso es parte de quienes son. Son realmente una familia, Sí, ¿verdad? sabes, tenemos un equipo muy unido. Incluso a los 140 años existe un verdadero sentimiento de camaradería y compañerismo entre todo el personal. Y realmente, es decir, es una de las cosas con las que me voy pensando, wow, esto es genial. Y ayudó a construir. Una organización donde la gente se siente feliz, a pesar de que es estresante y hay muchísimo trabajo. Y Parece que esas personas no reciben el reconocimiento que merecen. Él parece que visto desde fuera, solo pienso que el talento ha sido un obstáculo increíble para ustedes. Porque ustedes forman a estas personas y luego la industria básicamente se las roba. Y realmente es muy frustrante de ver. Y luego la misma gente de la industria dice, está bien, bueno, hay ineficiencias en varios aspectos, como si literalmente les pellizcaras el equipo, podemos tener una moratoria donde nadie toques. el primero. Sí, Sí, existe un acuerdo tácito entre caballeros y damas, algo que ayudé a establecer con algunas personas. Es como decir, oye, no hagamos eso, ¿verdad? Porque al final estamos socavando la integridad del mercado a largo plazo. Pero bueno, me desvío del tema. pero un punto importante sobre eso, creo que lo captaste bien ahí. El equipo está, ya sabes, muy poco valorado y a veces estamos realmente bajo mucha presión Sí, y entonces la gente se molesta, no están recuperando sus proyectos. Pero lo que hemos aprendido en el último año y medio o dos es que la calidad de la documentación no es necesariamente la que debería ser. Cuando llega a nuestro escritorio, ¿verdad? así que ya sabes, el equipo, Básicamente vuelve al PD, en este caso. exactamente, vuelve a la descripción del proyecto y te daré un ejemplo. Eh, Sí, había un desarrollador de un proyecto rojo, sí, quien, ya sabes, no era su primera vez en esto. Y él llamaba diciendo, oye, ¿dónde está la aprobación de mi proyecto? Lo necesito. Es que yo, ya sabes, tengo plazos de entrega. sí, porque los chicos del otro lado, como mis chicos o los de otra persona decían, oye, tenemos esto bajo contrato. Y entonces dije, está bien. ¿Sabes? Normalmente no lo reviso. Hablo con el equipo, pero este era un desarrollador experimentado. Pensé, bueno, tal vez algo anda mal aquí. Así que básicamente hice una comprobación aleatoria. Así que revisé el informe de revisión del proyecto que mi equipo envió a BBB, la entidad auditora, y encontramos como 23 hallazgos. Y yo pensé, son todos legítimos. Pero uno de ellos me resultó asombroso. Así que este es un proyecto rojo, ¿verdad? Una de las cosas clave que hay que mirar en rojo es, por ejemplo, cuál es la fuga, ¿verdad? Si vas a proteger esta zona, ¿cuál es el riesgo? ¿O cómo vas a medir que las causas de la deforestación no se están trasladando a otros lugares? Sí, Clave, elemento clave. Sí. bueno, pues El promotor del proyecto dijo, sobre fugas, cero fugas, no hay justificación.
esto no tiene sentido, ¿verdad? Así que mi equipo se dio cuenta de eso. Mi punto al contar esta historia es que, en este caso en particular, el VDB debería haberlo detectado. Sí, Y el desarrollador, que ya tiene experiencia, debería haber sabido que esto era una señal de alerta. sí, Y aún así pasó del desarrollador al VDB y luego al escritorio de mi equipo. Y fuimos nosotros quienes tuvimos que decir, devolvámoslo. Así que ya sabes, creo que de nuevo el equipo está subestimado porque detectan este tipo de cosas todo el tiempo. pero esos son los controles y equilibrio. Por eso la gente confía en el estándar, ¿verdad? Exacto. Tú hablas de integridad. En última instancia, eso es lo que hace la gobernanza, ¿no? Crea controles y equilibrios. Y al final, los proyectos deben adherirse a ese marco y finalmente obtener la aprobación. Es binario. O te aprueban o no te aprueban. Vuelves a la mesa de diseño y te rechazan o logras pasar, ¿verdad? Pero en el lado del mercado, y esencialmente también por asumirlo realmente como una responsabilidad fiduciaria hacia mis clientes, ya sean aerolíneas o empresas industriales, los compradores de estas unidades, necesito poner en juego mi reputación en el hecho de que confío en que el estándar está haciendo su trabajo y yo lo siento. En mi opinión, eso nunca se ha puesto en entredicho y eso creo demuestra por qué Vera es considerada el estándar dominante en el mercado. Me alegra ver eso ya está en marcha. Si no lo es. En fin, la cuestión es que sí, el personal trabaja muy duro y así realizan un gran trabajo y están realmente comprometidos con la organización. Volviendo a tu pregunta anterior. Siento que llegué a un punto en el que me sentí seguro de que el trabajo se estaba haciendo. Ese es un buen ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Y que la organización necesita sangre nueva, quiero decir, Sí, nueva energía. sí, Y sí, ya sabes, contratamos a Judith y nos pusimos manos a la obra enseguida. Es una CEO en prácticas. Creo que la Junta tiene que decidir qué van a hacer. Claro, ya sabes cuál es su papel, porque ella no tiene la experiencia técnica. Así que la organización tiene que resolver esa parte. Pero en términos de operaciones, que creo que es en muchos sentidos hacia donde se ha desplazado la organización, ¿verdad? Así que seguiremos haciendo mucha innovación y ayudando a construir el mercado. Pero creo que ahora se trata más bien de asegurarnos de que los sistemas y los procedimientos, ya sabes, todo funcione a la perfección. Y por eso necesitamos desarrollarnos. necesitas una gestión profesional que entienda eficazmente cómo funciona eso. Eso no difiere demasiado de nuestra experiencia. Bien, Básicamente, simplemente estuve hablando de esto anoche en un evento de McKinsey con algunos de los socios presentes y ya sabes, he tenido mucha suerte en mi experiencia de unirme a CBL cuando éramos una startup. Así es. Y básicamente, avanzando un año más o menos, hicimos una compra de gestión, etcétera. Pero básicamente empezamos desde cero. Reconstruimos sobre la base de la buena voluntad y un buen diseño. Así es. En torno a lo que queríamos lograr en términos de construir infraestructura. Y como dijiste, hubo una especie de cambio cuando éramos como 18 o 19 personas. Y luego, de repente, avanzamos rápidamente y ahora estamos alrededor del año 300. Y da la sensación de que hay un crecimiento exponencial y una energía e impulso únicos por parte de la gente que se adueñó de ese primer momento. Y luego llega la siguiente etapa. ¿Sientes que estás alcanzando tu punto máximo? ¿Y cuál es la siguiente etapa? A garantizar esencialmente la viabilidad a largo plazo del negocio y, en esencia, incorporar personas con experiencia, con perspectiva de diferentes industrias y que de alguna manera ya han visto esta película antes, pero en un cine diferente. Por usar esa analogía aquí, ¿verdad? Pero en realidad ahora tenemos eso en cuanto a la estructura de nuestro consejo. Tenemos inversores institucionales. Hay una estructura de gobernanza diferente. Así que en esencia ha madurado. Y es interesante estar en ese punto, ¿no? Porque existe una dinámica de atracción y repulsión, pero hay que confiar en ese proceso y dejar que evolucione. Eso es realmente interesante. ¿Puedo hacerte la pregunta del millón? seguro. ¿Qué sigue para ti? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Sí, tengo mucha curiosidad. Les conté aquí a algunos amigos que haríamos esto y esa fue la pregunta que me hicieron. Como, oye, ¿qué va a pasar después? Porque, de nuevo, hemos sido una industria tan pequeña y es tan íntima, ¿verdad? De alguna manera todos hemos crecido juntos en este espacio, ¿no? Pero yo he estado en esto por más de 15 años y tú también, ¿cierto? Y básicamente hemos visto los altibajos, ¿verdad? Y muchas de las personas que hemos resistido, hemos construido camaradería, hemos creado conexiones, aunque seamos competidores, pero es como un respeto mutuo entre nosotros. Y tú como persona tienes ese tipo de carisma magnético. Y has sido, es cierto, y has sido la cara de esto durante mucho tiempo. Así que es difícil para la gente disociar el estándar de David. Pero como dijiste, es el momento adecuado.
Pero entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestro amigo? Además, todavía estoy aquí. Todavía estás aquí. La verdad, no te vas a ir, no te vas a Simplemente ir en un velero. Si tuviera dinero, pero no es el caso. Todavía tengo mucha energía para hacer cosas, pero no tengo nada planeado. El único puesto a corto plazo que tengo en el ámbito laboral es el de asesor durante la transición a la junta directiva. excelente. Y no tengo ningún plan. O sea, yo, ya sabes, yo soy Tomarte un tiempo libre para pasarlo con tu familia. y estoy de vacaciones, espero poder tomarme el verano libre. Excelente. Así que me tomaré unas largas vacaciones con mi familia inmediatamente después de terminar. ¿Qué edad tienen tus hijos, si no te importa? Sofía tiene 16 años y Dani tiene 14. Así que son, ya sabes, son de una edad estupenda y me han apoyado mucho. Y mi esposa también, ella ha sido estupenda. Sí, ya sabes, tuvimos unas vacaciones estupendas y tienen un par. Cosas durante el verano, mientras yo básicamente estaré relajándome. Sí. Tengo un viaje de mochilero con un grupo de viejos amigos de la universidad. Qué bien. ¿Dónde van a ir ustedes? Probablemente a Wyoming. Oh, genial. Tenemos 3 opciones y tiempo para decidir. Sí, claro. Probablemente a Wyoming, así que eso será divertido. Qué bien. Y técnicamente sigo en nómina hasta el 30 de septiembre. Bueno, porque tengo acumuladas muchas vacaciones y años sabáticos que no he podido disfrutar. Sí. Así que económicamente sigo bien hasta finales de septiembre. Entonces, no tengo que preocuparme demasiado por pagar las facturas, pero llegado septiembre quiero tomarme un tiempo para pensar y reflexionar. Llevo 15 años dando vueltas en la rueda del hámster. Y yo soy como un perro. Soy muy leal. Así que nunca realmente consideré ninguna de las ofertas que llegaban a la puerta, pero ahora es el momento de hacerlo. Solo tienes que evaluar para ver dónde está tu interés, ¿verdad? Exactamente. Y quiero poder hacer algo que yo crea que marque la diferencia en el clima o el medio ambiente de alguna manera. No sé qué será eso. Pero también pensé que, como una idea, como una trayectoria de mi vida, pensé que si me iba a quedar en Vera para siempre y retirarme en Vera, pensé, bueno, aún me quedan algunos trabajos por hacer. Así que, y de nuevo, dada la situación en la organización, siendo estable, teniendo un liderazgo competente, y no son solo los estudiantes, es todo el equipo de principio a fin. Ahora tenemos un director de comunicaciones, lo cual es fantástico. Ahora una nueva gestión de programas. Oficial, jefe de Borderland, que es fantástico, viene de Fairtrade. Sí, hemos contado con Toby, Robin y Will. Así que el equipo, de alguna manera, ya sabes, tenemos un equipo completo de directivos realmente capaces para apoyar a Judy. Así que sentí, ya sabes, dejemos que brillen, que hagan lo suyo. Sí, eso es liderazgo básico, justo ahí. Sí, supongo. Sí, lo es. Por difícil que sea soltarlo es, ¿verdad? Sí. Eso es genial. Sí. Bien, me alegro por ti, amigo. Gracias. Y de verdad solo quiero decir gracias porque, no sé, siento que los próximos meses van a ser transformadores para ti. Me alegra mucho que vayas a tomarte un tiempo solo para reflexionar y ver qué te llega, ¿verdad? Creo en la energía kármica y en una especie de balance. Solo estar abierto a ello y básicamente ver qué llega, ¿no? Tienes que disfrutar a tu familia porque al final de cuentas para ellos es que trabajamos. Para eso estamos en este planeta, ¿verdad? Sí. Es como verlos crecer. Soy padre de una niña de 3 años y mi hija es toda mi vida. Ella es mi razón de existir, ¿verdad? Y así es ella. El mundo del que me inspiro a energía, lo que quiero dejarle como legado. Y para que ella se sienta orgullosa de mí. Pero, en definitiva, a veces necesitamos parar y tomarnos un tiempo. Así que eso es realmente importante. Me alegro por ti en ese aspecto. Ojalá que lo que viene sea realmente emocionante. Sí, absolutamente también. Esta no fue la decisión más ruinosa financieramente, pero ya veremos. Estoy seguro de que así será. Bueno, volviendo a la inevitabilidad que todos de alguna manera percibimos en los mercados de carbono, quiero decir, creo que aquí hay una visión a largo plazo y sé que vas a ser como el número 1, ya sabes, como el agente libre que todos buscan. Así que creo que habrá buenas oportunidades a la vuelta de la esquina. ¿Verdad que sí? Es cierto. Y si no, llámame, yo conozco algunas. Sí, definitivamente. Me alegra mucho que seas mi primer invitado. Sí, bueno, gracias. Lo agradezco. Sí. Bienvenidos a Singapur y yo soy, estoy ilusionado con el reto de la... Bien. Gracias. No, en serio, de nada. Lo disfruté muchísimo. Agradecer tú también mucho, de verdad, de corazón, sinceramente. Sí, gracias. Sí. Lo agradezco. Salud. Es esto, ¿verdad?